Clara Jameson jamás imaginó que la última taza de café que preparó para su esposo sería también la última vez que lo vería con vida. A sus 64 años, había compartido con Richard más de 4 décadas de amor, rutina y silencios compartidos que solo ellos entendían. Conocía cada gesto de él, cómo se rascaba la frente cuando algo lo preocupaba, cómo fruncía los labios antes de dar un consejo, cómo se quedaba mirando el horizonte del mar como si pudiera descifrar en las olas secretos que nadie más veía. Aquella mañana parecía normal, con el aroma del café inundando la cocina y la luz del sol entrando suavemente por la ventana. Pero la rutina se rompió en un instante. Primero el sonido seco de una taza al estrellarse contra el suelo, luego el golpe de un cuerpo cayendo. Clara gritó con desesperación, corrió hacia él y lo sostuvo entre sus brazos. Su corazón rogaba que todo fuese un mal sueño, que Richard abriera los ojos y dijera con voz calmada: «Tranquila, Clara, solo tropecé». Pero no hubo palabras, ni suspiros, ni promesas. Solo el silencio cruel de la muerte. Emoticono cara llorando, el funeral fue un océano de lágrimas y flores blancas, acompañado por discursos que pintaban a Richard como un empresario admirable, fundador de Jameson's Shipping Co., un hombre que dejó huella en la comunidad. Clara escuchaba cada palabra, pero dentro de sí pensaba que esas descripciones no captaban la esencia del hombre que ella conoció. El que tarareaba canciones antiguas mientras cocinaba, el que olvidaba sacar la basura, el que todavía la miraba como si el tiempo no pasara. Para la comunidad, Richard era un líder. Para ella, era simplemente el amor de su vida, su otra mitad. Y ahora, esa mitad había desaparecido, dejándola rota y sola. La casa, antes llena de risas y conversaciones, se convirtió en un mausoleo de recuerdos que apretaban el pecho. Cada fotografía en la pared parecía recordarle lo que había perdido. Cada rincón guardaba el eco de un amor que terminó demasiado pronto. Los primeros meses tras la muerte fueron insoportables. Clara se despertaba cada mañana esperando escuchar los pasos de Richard en el pasillo, pero lo único que encontraba era el vacío. La soledad era como un peso invisible, imposible de levantar. El tiempo cura todo, le repetían los demás, pero para ella, el tiempo era un cuchillo que cortaba más profundo con cada día. Su hijo, David, parecía ser su único consuelo. Con 34 años, había heredado los ojos intensos de su padre y esa ambición que lo hacía destacar en todo lo que tocaba. Al inicio, David fue un refugio, la abrazaba, la acompañaba, le decía que nunca la dejaría sola. Clara se aferró a esas palabras como un náufrago a una tabla en medio del océano. Pero lo que no sabía era que aquella calma era solo el preludio de una tormenta devastadora que pondría a prueba no solo su fortaleza, sino también el amor más puro que existe, el de una madre. 3 meses después del funeral, cuando las flores ya se habían marchitado y las visitas de pésame se habían vuelto escasas, Clara recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su vida. Era Leonard Hayes, el abogado de la familia, quien le pidió que asistiera a la lectura oficial del testamento de Richard. Clara aceptó, aunque en su interior sentía que el dinero era lo último en lo que quería pensar. Aún no podía dormir en la cama vacía que había compartido con él, y la idea de sentarse en una oficina a escuchar sobre cuentas y propiedades le parecía cruel. Sin embargo, sabía que era necesario. Cuando llegó al despacho, el aire olía a cuero viejo y a papeles que guardaban secretos. Leonard, con su voz grave, le explicó que Richard había dejado una fortuna que ascendía a $48 millones, fruto de décadas de trabajo en Jameson's Shipping Co. y de inversiones cuidadosamente planeadas. Clara se quedó en silencio. No podía imaginar tal cifra. Para ella, el verdadero tesoro había sido su esposo, no el dinero que ahora descansaba en cifras frías sobre un papel. Emoticono cara llorando, David, sentado a su lado, no pudo ocultar el brillo en sus ojos al escuchar la suma. Al principio, se inclinó hacia su madre y le susurró: «Papá quería que estuviéramos seguros para siempre». Clara sonrió débilmente, intentando convencerse de que esas palabras eran sinceras. Pero en lo profundo de su corazón, algo se removió, un presentimiento que no supo explicar. Leonard continuó detallando cómo Richard había dejado todo en manos de Clara: las acciones, las propiedades, las cuentas.
Confiaba en su sabiduría y en su corazón, dijo el abogado, mirándola con respeto. Aquellas palabras la hicieron llorar, porque entendió que Richard, incluso desde la tumba, seguía confiando en ella. Era un legado de amor y de responsabilidad. De regreso a casa, Clara se sentó frente a la chimenea con los documentos en sus manos. Los millones de dólares parecían irreales, como si pertenecieran a otra vida. Ella nunca fue una mujer ambiciosa. Prefería la calma del jardín, las caminatas junto al mar, las tardes de lectura con Richard. El dinero, pensó, no compraría las conversaciones perdidas ni el calor de su abrazo. Sin embargo, lo aceptó como un símbolo. Richard quería que no le faltara nada, que viviera con dignidad y sin preocupaciones. Esa noche, Clara durmió un poco más tranquila, convencida de que cumpliría con el deseo de su esposo. Pero mientras ella intentaba encontrar consuelo, David comenzó a cambiar. Sus palabras de apoyo empezaron a mezclarse con preguntas. ¿Qué planes tienes con la herencia, mamá? ¿No crees que sería mejor invertir? ¿No piensas en lo que yo podría hacer con parte de ese dinero? Al principio, Clara respondía con paciencia, creyendo que eran inquietudes normales de un hijo preocupado. Pero cada día las preguntas se volvían más insistentes, cargadas de una ansiedad que ella no había visto antes en él. No lo sabía aún, pero el brillo en los ojos de David aquella tarde en la oficina del abogado no era solo alivio. Era ambición, y esa ambición pronto se transformaría en exigencia. Las semanas posteriores a la lectura del testamento parecían, al principio, tranquilas. Clara pensaba que, con el tiempo, ella y David aprenderían a llevar la ausencia de Richard. Pero poco a poco, las conversaciones con su hijo empezaron a cambiar de tono. Al inicio eran inocentes. Mamá, deberías remodelar la casa, no tienes por qué vivir en un lugar que te recuerda tanto a papá, o podrías viajar un poco, despejar la mente. Clara lo escuchaba con ternura, convencida de que eran sugerencias nacidas del cariño. Sin embargo, el trasfondo de sus palabras se fue volviendo más evidente. Ya no eran consejos para su bienestar, sino insinuaciones sobre cómo utilizar el dinero. Una tarde, mientras compartían la cena, David dejó escapar una frase que la hizo estremecer. Piensa en todo lo que yo podría construir con esa herencia, mamá. No tiene sentido que esté solo guardada en cuentas que tú ni siquiera vas a usar del todo. Clara levantó la mirada de su plato, sintiendo que por primera vez estaba viendo a un desconocido sentado frente a ella. Emoticono cara llorando, David siempre había sido ambicioso. Sí, pero Richard lo había educado con firmeza para que no confundiera ambición con codicia. En la mesa familiar se hablaba de esfuerzo, de responsabilidad, de nunca tomar lo que no correspondía. Clara recordaba con claridad como Richard decía, la riqueza sin disciplina es una maldición. Y ahora, viendo a su hijo con los ojos brillando de ansiedad, no pudo evitar preguntarse si aquellas lecciones se habían perdido. David comenzó a pasar menos tiempo consolándola y más tiempo hablando de proyectos imposibles. Abrir su propia empresa, invertir en bienes raíces, incluso comprar un yate para honrar el legado de papá. Clara escuchaba en silencio, con el corazón apretado. Ella sabía que no podía entregar a la ligera aquello que Richard le había confiado con tanto cuidado. La tensión creció cuando David comenzó a presionar de manera más directa. Mamá, dijo un día, entiendo que papá lo dejó todo a tu nombre, pero no es justo. Yo soy su hijo, su único heredero. No deberías cargar sola con esa responsabilidad. Clara lo miró, sorprendida por el tono casi acusador de sus palabras. No era solo una petición, sonaba como una reclamación. Intentó mantener la calma, pero por dentro un torbellino la arrasaba. ¿Cómo podía su propio hijo verla como una barrera y no como la madre que lo amaba incondicionalmente? En las noches, Clara lloraba en silencio, sintiendo que Richard la había dejado con un regalo envenenado. El dinero que debía asegurar su paz estaba destruyendo la relación más sagrada de todas, la de madre e hijo. La transformación de David fue rápida y dolorosa. El hijo cariñoso que había prometido no dejarla sola se estaba desvaneciendo, reemplazado por un hombre consumido por la codicia. Y aunque Clara intentaba negar la realidad, en lo más profundo sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando.
La muerte de Richard había abierto una herida, pero lo que vendría después amenazaría con destrozar todo lo que quedaba de la familia Jameson. El día que Clara temía llegó más rápido de lo que imaginaba. Una tarde gris de domingo, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de la sala, David apareció en la casa con una carpeta llena de papeles. Su expresión no era la de un hijo visitando a su madre, sino la de un hombre con un plan que debía ejecutarse. Clara lo recibió con una sonrisa cansada, esperando quizá compartir un café y un rato de compañía, pero apenas se sentaron, David puso la carpeta sobre la mesa y dijo con voz firme: «Mamá, necesitamos hablar en serio sobre el dinero». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había intentado evitar este momento, aferrándose a la esperanza de que todo era producto del duelo, de que su hijo regresaría a ser el hombre que la abrazaba en el funeral. Pero sus palabras no dejaban lugar a dudas. «Papá dejó 48 millones de dólares, mamá», continuó David, abriendo la carpeta donde había borradores de contratos, inversiones proyectadas y hasta planes de negocios. «Yo ya tengo todo listo. Solo necesito que me transfieras una parte para empezar. No estoy pidiendo mucho, solo 20 millones. El resto puede quedarse contigo, pero esto es lo justo, lo que me corresponde como hijo». Clara lo miró con incredulidad. ¿20 millones? ¿Solo 20 millones? Para ella, aquellas cifras eran irreales, vacías, ajenas a la vida sencilla que siempre había llevado. Sintió que se le encogía el corazón. «David», susurró con voz temblorosa, «ese dinero no es un juguete. Tu padre lo construyó con años de sacrificio, noches sin dormir, viajes interminables. Lo dejó en mis manos porque confiaba en mí, y yo no puedo simplemente regalarlo». Emoticono cara llorando, las palabras encendieron la furia en los ojos de David. Golpeó la mesa con la mano, haciendo que las tazas temblaran. «No puedes negármelo, mamá, soy su hijo, tú no hiciste nada para ganarlo. Tú estabas en casa mientras él construía la empresa, ¿y ahora pretendes quedártelo todo? Eso no es justo». Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de Clara. Ella sabía que había estado siempre a su lado, sosteniendo en silencio los cimientos de aquella familia, cuidando del hogar, acompañando a Richard en cada decisión difícil. Pero escuchar a su propio hijo reducirla a nada era un golpe más doloroso que la muerte misma. Con lágrimas en los ojos, Clara se levantó de la mesa y con voz quebrada dijo: «David, yo soy tu madre, y jamás te dejaría sin nada. Pero esto no es la manera. El dinero no es lo que te corresponde, hijo mío. Lo que tu padre quiso dejarte fue un ejemplo, no un cheque. Y yo no puedo traicionarlo». El silencio que siguió fue insoportable. David la miró como si ya no la reconociera, como si en lugar de su madre viera a una enemiga. Y Clara entendió, con un dolor indescriptible, que aquella discusión era apenas el comienzo de una guerra que pondría en juego no solo la herencia, sino el amor y la unión de su familia. El silencio tras aquella discusión parecía eterno. Clara se quedó de pie junto a la mesa, con el corazón latiendo con violencia en el pecho, mientras David respiraba con furia contenida. Durante unos segundos, pensó que su hijo recapacitaría, que bajaría la mirada y le pediría perdón por las palabras crueles que había dicho. Pero no fue así. David se levantó lentamente, y con un tono frío, dijo: «Entonces, me estás quitando lo que es mío. Estás decidiendo por mí, como si yo fuera un niño». Clara sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero respiró hondo, y con la poca fuerza que le quedaba, respondió: «No, hijo, estoy cuidando lo que tu padre me dejó, lo que confió en mí. No porque no te quiera, sino porque sé que si cedo ahora, estaré traicionando todo lo que él construyó». Sus palabras no eran un rechazo a David como persona, eran un no al monstruo de la codicia que había empezado a crecer en su interior. Emoticono cara llorando, David se pasó una mano por el cabello, exasperado, y lanzó una carcajada amarga. «¿Traicionar a papá? ¿Y no es traición dejar a tu propio hijo sin nada? Él no está aquí, mamá. Yo sí. Yo soy tu sangre, tu única familia. ¿De verdad prefieres quedarte con papeles y cuentas en lugar de darme lo que merezco?»
Sus palabras eran una mezcla de rabia y manipulación, y Clara lo sabía. Lo había criado, lo había visto llorar cuando se caía de niño, lo había consolado en sus fracasos. Pero ahora, frente a ella, estaba un hombre que hablaba como un extraño, como alguien dispuesto a arrasar con todo con tal de obtener lo que quería. Con el alma desgarrada, Clara se acercó a él, le tomó la mano y susurró: «David, mi amor, yo daría la vida por ti. No necesito riquezas, no necesito lujos. Todo lo que tengo, incluso lo poco que tengo en el corazón, es tuyo. Pero este dinero no es la respuesta. No lo voy a repartir como si fueran monedas en un mercado. Si realmente quieres honrar a tu padre, entonces demuestra que puedes vivir con la dignidad que él te enseñó». David apartó su mano bruscamente, y ese gesto fue un golpe más duro que cualquier palabra. La discusión terminó con un portazo. David se marchó sin mirar atrás, dejando a Clara hundida en un silencio más doloroso que la soledad misma. Esa noche, sentada en la sala oscura, con los papeles de la herencia frente a ella, Clara sintió que el dinero que debía darle seguridad se había convertido en un veneno que destruía lo más sagrado, el vínculo con su hijo. Las palabras de Richard resonaban en su mente: «Confío en ti, Clara, porque sé que sabrás proteger lo que es correcto». Ella sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no aliviaba el vacío que sentía. Porque, aunque había protegido el legado de su esposo, había perdido algo mucho más grande: la cercanía de su propio hijo. Los días posteriores al portazo de David se convirtieron en una pesadilla silenciosa para Clara. Esperaba que su hijo volviera a casa arrepentido, que reconociera la dureza de sus palabras y buscara el perdón. Pero lo que regresó no fue un hijo, sino los ecos venenosos de sus comentarios esparcidos por la familia y la comunidad. Todo comenzó con llamadas incómodas de primos lejanos, con la voz disfrazada de preocupación pero cargada de juicio: «Clara, hemos escuchado que no quieres compartir nada con David, ¿es cierto?». O con susurros en la iglesia, donde antes la saludaban con calidez y ahora la miraban con cierta distancia. El rumor creció como incendio en pasto seco. La viuda Jameson se había vuelto avara, acaparando para sí toda la fortuna, mientras su propio hijo quedaba desamparado. Clara escuchaba esas palabras y sentía que cada una era un dardo que le perforaba el alma. Ella nunca buscó la riqueza, nunca pidió que todo quedara en sus manos, pero las apariencias se volvían su enemigo más cruel. Emoticono cara llorando, David, mientras tanto, jugaba su papel con maestría. Visitaba a tíos, amigos de la familia, incluso antiguos socios de su padre, presentándose como un joven frustrado al que su madre le negaba lo que le correspondía por derecho. «No es que yo quiera todo», decía con voz medida, «solo quiero lo que me toca». Pero ella no me escucha. Su estrategia funcionaba, más de uno lo consolaba, otros lo alentaban a luchar por su herencia. Poco a poco, Clara fue sintiendo como su círculo se estrechaba, como las personas que antes le ofrecían apoyo ahora la miraban con recelo, como si ella fuera la villana de una historia que no había elegido protagonizar. Una tarde, incluso su propia hermana, Margaret, la enfrentó con severidad. «Clara, no entiendo tu terquedad. El dinero no lo puedes llevar contigo. ¿Por qué hacer sufrir a David? ¿No ves que solo quiere continuar el legado de Richard?». Clara, con lágrimas en los ojos, respondió: «No se trata de dinero, Margaret, se trata de responsabilidad. Richard me confió esto porque sabía que un día sería tentador para David, y yo debo protegerlo de sí mismo». Pero sus palabras parecieron caer en un abismo. Margaret sacudió la cabeza, decepcionada, y se marchó. La soledad se hizo más densa. Las noches eran largas, llenas de pensamientos oscuros y preguntas sin respuesta. ¿Había hecho bien en negarle el dinero a su hijo? ¿O acaso estaba dejando que el amor por Richard nublara su juicio? Clara repasaba una y otra vez las cartas que Richard le había escrito en vida, recordando cada consejo, aferrándose a la convicción de que debía resistir. Sin embargo, sabía que la tormenta apenas empezaba. El rechazo de David no se conformaría con rumores ni divisiones familiares. Había visto la obstinación en los ojos de su hijo, y ese brillo no era solo enojo, era una decisión.
Y lo que Clara no sabía aún era que David estaba dispuesto a llevar esa batalla mucho más allá de lo imaginable, incluso a un terreno donde el amor de madre ya no bastaría, los tribunales. La comunidad que alguna vez había celebrado a Clara como la esposa fiel de Richard Jameson empezó a verla con otros ojos. En la iglesia, donde antes la abrazaban y la acompañaban en el duelo, ahora los saludos eran breves, distantes, cargados de un silencio incómodo. Las vecinas que solían visitarla con tartas y flores apenas cruzaban la calle frente a su casa, como si la desgracia y la avaricia fueran contagiosas. Clara lo notaba en cada mirada, en cada murmullo a medias. ¿Cómo puede una madre hacerle eso a su hijo, el pobre David, con tantos planes y sin apoyo? Ella caminaba por las mismas calles de siempre, pero ahora eran pasillos de juicio, donde cada rostro se convertía en un espejo que reflejaba acusaciones. Emoticono cara llorando. Los rumores crecieron hasta alcanzar las reuniones sociales de mayor prestigio. Antiguos amigos de Richard, con quienes Clara había compartido cenas y celebraciones, comenzaron a distanciarse. Algunos, incluso, llamaron directamente a Clara para sugerirle que hiciera lo correcto y liberara parte del dinero a David. No queremos entrometernos, Clara, dijo un socio de Richard con voz diplomática, pero la gente habla, y no es bueno que el apellido Jameson quede manchado por disputas familiares. Aquellas palabras fueron como un puñal. Clara no pedía comprensión, pero dolía sentir como el legado de Richard, en lugar de ser un escudo de respeto, se transformaba en un arma que todos usaban para presionarla. En el supermercado, Clara notaba como dos mujeres murmuraban mientras ella pasaba con su carrito. Ahí va la viuda rica, que no comparte ni con su propio hijo. Y aunque intentaba ignorar, cada comentario se le clavaba en el corazón. Llegó a temer salir de casa, porque cada paso fuera de esas paredes era un recordatorio de que estaba sola contra un pueblo entero. El dinero, que nunca había pedido ni deseado, se había convertido en una maldición que la aislaba. En medio de esa tormenta social, David jugaba el papel de víctima con una perfección escalofriante. Lo veían en cafeterías, conversando con conocidos, siempre con ese aire de hijo incomprendido, repitiendo la misma historia. Papá quiso dejar un legado, pero mamá no lo entiende. Su habilidad para manipular la percepción pública era tan grande que incluso personas que jamás habían hablado con Clara comenzaron a juzgarla. Ella se dio cuenta de que ya no se trataba solo de un conflicto familiar. Era una lucha de imagen, de honor, de supervivencia emocional. Una noche, exhausta, Clara se arrodilló junto a la cama y rezó con desesperación. Richard, susurró entre lágrimas, me dejaste esta carga porque confiabas en mí, pero yo ya no sé si puedo más. Estoy perdiendo a nuestro hijo, estoy perdiendo a mi familia, estoy perdiendo a mi comunidad. ¿Cómo puedo ganar una batalla donde el enemigo es mi propia sangre? El silencio de la habitación fue la única respuesta, un silencio que pesaba más que 1000 acusaciones. En lo profundo de su corazón, Clara sabía que lo peor aún no había llegado. Y no tardaría en descubrirlo. David estaba listo para dar el siguiente paso, uno que pondría a toda la ciudad como testigo de la guerra más dolorosa de su vida. El golpe más devastador llegó una mañana cuando Clara, al abrir la puerta de su casa, encontró un sobreoficial con su nombre escrito en letras frías y formales. Lo tomó con manos temblorosas, sintiendo que el papel pesaba como plomo. Al abrirlo, el aire pareció escaparse de sus pulmones. Era una notificación judicial. Su propio hijo, David Jameson, había iniciado una demanda legal contra ella, exigiendo la entrega inmediata de una parte de la herencia. Clara se sentó en la escalera con el sobre entre las manos, incapaz de comprender cómo aquel niño al que había cuidado entre pañales y canciones de cuna ahora la arrastraba a un tribunal como si fuera una enemiga. Las lágrimas brotaron sin control, mojando el documento, mientras una sola pregunta resonaba en su mente: ¿cómo llegamos a esto? Emoticono cara llorando, el abogado de la familia, Leonard Dayes, llegó esa misma tarde tras recibir la noticia. Clara, con la voz entrecortada, le mostró los papeles. Leonard, con expresión grave, la miró fijamente y dijo: Clara, David tiene derecho a presentar una demanda, pero debes saber que esta no es una simple reclamación de bienes, es un ataque frontal. Está cuestionando la voluntad de Richard, y sobre todo,
Tu derecho a administrar lo que él dejó. Sus palabras fueron un balde de agua helada. No se trataba ya de discusiones en la sala de su casa ni de rumores en la comunidad. Ahora era un juicio público que pondría en entredicho la memoria de Richard y el honor de la familia Jameson. Los días siguientes fueron un infierno. La noticia de la demanda se esparció como pólvora por la ciudad. Los periódicos locales publicaron titulares sensacionalistas. Herencia millonaria divide a los Jameson. Hijo demanda a su madre por $48 millones. La gente que antes susurraba ahora señalaba abiertamente. En las cafeterías, en los pasillos de la iglesia, en cada esquina, Clara escuchaba fragmentos de conversaciones que la despojaban de toda dignidad. Debe de ser muy ambiciosa para quedarse con todo, decían algunos. Otros, más crueles, insinuaban que nunca había amado realmente a Richard, que solo había esperado su muerte para quedarse con la fortuna. Clara, que había dedicado toda su vida a cuidar de su esposo y de su hijo, ahora era retratada como una caricatura de avaricia y egoísmo. Pero lo que más la destrozaba no era la opinión pública, sino el hecho de que David, su propio hijo, estaba dispuesto a destruir la memoria de su padre con tal de obtener dinero. En la demanda, los abogados de David habían escrito que Richard nunca pretendió dejar todo en manos de Clara, insinuando incluso que ella lo había manipulado en vida. Clara leyó esas líneas con el corazón desgarrado. ¿Cómo podía su hijo, sangre de su sangre, poner por escrito palabras tan hirientes, acusándola de engaño? Era como si cada párrafo del documento fuese una traición más profunda que la anterior. Aquella noche, Clara permaneció despierta, mirando el retrato de Richard que colgaba en la sala. Me dijiste que confiabas en mí, susurró con la voz quebrada, pero no me preparaste para pelear contra nuestro propio hijo. ¿Qué hago, Richard? ¿Cómo protejo lo que me dejaste sin perderlo a él por completo? El retrato, inmóvil, no ofreció respuesta. Y Clara entendió que, a partir de ahora, cada paso que diera sería observado, juzgado y debatido en una sala de tribunal donde su maternidad, su lealtad y su dignidad serían puestas en duda. La batalla más cruel de su vida apenas comenzaba. El día de la audiencia llegó con un peso insoportable. Clara se vistió con un sencillo traje negro, el mismo que había usado en el funeral de Richard, como un recordatorio de que aquel juicio no era solo por dinero, sino por la memoria de su esposo. Cuando entró al tribunal, el murmullo del público la envolvió como un vendaval. Periodistas, vecinos, familiares distantes, todos parecían haberse reunido para presenciar la caída de los Jameson. Sus ojos buscaban a David, y cuando finalmente lo vio, su corazón se rompió un poco más. Estaba sentado junto a sus abogados, con el ceño fruncido y la postura erguida, como si ella fuera una extraña más, no la mujer que lo había dado a luz y lo había amado incondicionalmente. Clara se quedó inmóvil por un instante, como si el tiempo se detuviera, preguntándose cómo un lazo tan sagrado había podido convertirse en un muro tan frío. Emoticono cara llorando, la juez Eleanor Grant tomó asiento y el murmullo cesó. La voz firme de la magistrada llenó la sala. Estamos aquí para resolver la disputa en torno al testamento de Richard Jameson. Leonard Hayes, abogado de Clara, se levantó con serenidad. Su señoría, comenzó, mi clienta, Clara Jameson, fue la esposa devota de Richard durante más de 40 años. El señor Jameson confió en ella plenamente y dejó explícito en su testamento que toda su fortuna debía quedar bajo su cuidado. Esta no es una batalla por justicia, sino una pugna nacida de la ambición. Clara sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Era como si, por un instante, alguien le devolviera la voz que había perdido entre tanto rumor y acusación. Pero entonces fue el turno de los abogados de David. Con frialdad, presentaron su versión. El señor David Jameson es el legítimo heredero. Creemos que la señora Clara, aprovechando su posición como esposa, manipuló las decisiones de Richard en sus últimos años. Nadie duda del amor de Richard por su familia, pero resulta improbable que un padre amoroso dejara desamparado a su único hijo. Cada palabra era un puñal. Clara sintió la mirada de decenas de personas clavarse en ella, como si todos dudaran de su integridad, como si el amor que entregó durante toda su vida no significara nada frente a un argumento bien vestido de legalidad.
El momento más desgarrador llegó cuando David mismo subió al estrado. Con voz firme, miró a la juez y declaró: «Yo amaba a mi padre. Y sé que él quería que yo continuara con su legado. No creo que deseara que todo quedara en manos de mi madre, que nunca estuvo involucrada en los negocios. Solo pido lo que me corresponde». Clara lo escuchó y un sollozo silencioso escapó de sus labios. No podía creer que su hijo, aquel niño al que había arrullado cada noche, ahora la redujera públicamente a una sombra, como si su vida de apoyo y sacrificio no hubiera contado en absoluto. La sala quedó en silencio tras sus palabras. La juez anunció que la audiencia continuaría en las próximas semanas, pero para Clara, la sentencia ya estaba dictada en su corazón. Había perdido a su hijo ante los ojos del mundo. Al salir del tribunal, los flashes de las cámaras la cegaron, los periodistas gritaban preguntas hirientes, y ella, con pasos temblorosos, apenas pudo susurrar para sí misma: «Richard, dame fuerzas, porque siento que me estoy rompiendo por dentro». Las semanas posteriores a la primera audiencia fueron una caída lenta hacia la oscuridad. Clara apenas comía, apenas dormía. Pasaba las noches sentada en la mecedora del cuarto, con la mirada fija en el retrato de Richard, como si esperara que de un momento a otro él saliera del marco y le dijera qué hacer. Su casa, que ya se había vuelto silenciosa después de su muerte, ahora parecía un ataúd de recuerdos, cada rincón un eco de acusaciones, cada sombra un recordatorio de su soledad. Los rumores seguían creciendo afuera, y los periódicos continuaban publicando titulares crueles: «Viuda se aferra al dinero, mientras el hijo busca justicia». La imagen que pintaban de ella era la de una mujer fría, calculadora, avara. Y aunque sabía en el fondo que no era cierto, las palabras comenzaron a infiltrarse en su mente, como gotas de veneno que poco a poco la convencían de que quizá, tal vez, todos tenían razón. Emoticono cara llorando. Una tarde, exhausta, Clara se derrumbó. Se dejó caer al suelo de la sala, abrazando el cojín del sofá como si fuera un salvavidas en medio de un mar embravecido. Lloró como no lo había hecho ni siquiera en el funeral de Richard, con un llanto desgarrador, sin consuelo. «¿Qué hice mal?», repetía una y otra vez, como un mantra desesperado. «¿En qué momento mi hijo me dejó de ver como su madre y me vio como un obstáculo?». Sus manos temblaban, su pecho ardía de dolor, y por primera vez desde que empezó todo, pensó en rendirse. ¿Y si simplemente le entregaba el dinero a David? ¿Y si con eso podía recuperar al hijo que había perdido? La tentación de comprar su amor, aunque fuese con la fortuna de Richard, era un pensamiento que la perseguía como un demonio en sus horas más frágiles. Leonard, su abogado, la visitó en uno de esos días oscuros. Al verla demacrada, le dijo con firmeza: «Clara, no puedes rendirte. Si cedes ahora, no solo estarás perdiendo el dinero. Estarás perdiendo la voluntad de Richard, el sacrificio de toda su vida. Y más aún, estarás perdiendo tu dignidad». Clara lo escuchaba, pero su corazón seguía dividido. ¿De qué servía la dignidad si con ella perdía a su propio hijo? ¿Qué valor tenía un legado si el precio era la ruptura más dolorosa que una madre podía sufrir? Esa noche, de pie frente al espejo, Clara apenas se reconoció. Sus ojos, antes llenos de vida, estaban apagados. Su rostro, marcado por las lágrimas, parecía el de una mujer derrotada. Con un suspiro profundo, se habló a sí misma en voz baja: «Richard, no sé si tengo las fuerzas que creías que tenía. Quizá fuiste demasiado generoso al confiar en mí. Porque siento que me estoy hundiendo, y no sé cómo salir de este abismo». Fue en ese momento, en su soledad más absoluta, cuando Clara tocó fondo. Y aunque aún no lo sabía, en ese abismo encontraría la chispa que más tarde la haría levantarse con una fuerza que sorprendería a todos, incluso a ella misma. Fue en una noche particularmente silenciosa, cuando la lluvia golpeaba suavemente los cristales y el mundo parecía dormido, que Clara descubrió algo que cambiaría el rumbo de su lucha. Había decidido ordenar el estudio de Richard, un lugar que desde su muerte se había convertido en un santuario intocable. Los estantes estaban llenos de libros náuticos, carpetas con registros de la empresa y pequeños objetos que hablaban de su pasión por el mar. Mientras limpiaba, su mano tropezó con un cajón que hacía tiempo no abría. Allí,
Entre documentos amarillentos y fotografías antiguas, encontró un sobre cerrado con su nombre escrito a mano. Para Clara, cuando lo necesites. Sus dedos temblaron al tomarlo, como si el papel ardiera. Se sentó frente al escritorio, con el corazón latiendo desbocado, y lo abrió con cuidado. Dentro había una carta, escrita con la inconfundible caligrafía de Richard. Mi amada Clara, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, es porque ya no puedo estar contigo físicamente. Quiero que sepas que todo lo que construí en esta vida fue pensando en ti y en David. Pero también quiero que entiendas por qué tomé la decisión de dejarte la responsabilidad total de nuestra fortuna. Conozco a nuestro hijo, y lo amo con todo mi ser, pero también sé de su impaciencia, de su deseo de resultados rápidos. Si la herencia cayera en sus manos sin guía, temo que se perdería en un mar de ambición. Por eso confío en ti, Clara. Porque sé que tu amor es fuerte, pero también tu prudencia. Este dinero no es solo dinero, es el reflejo de mi vida, y nadie mejor que tú para protegerlo. Si alguna vez dudas, recuerda que no estás sola. Cada decisión que tomes la tomaremos juntos, porque en ti vive lo mejor de mí. Las lágrimas corrían por el rostro de Clara mientras leía aquellas líneas una y otra vez. Cada palabra era como un bálsamo sobre sus heridas abiertas. Richard la conocía, había previsto sus dudas, había anticipado incluso la batalla que ahora libraba contra David. La carta no solo era una despedida, era un mapa, una brújula moral que la guiaba en medio de la tormenta. Por primera vez en meses, Clara sintió que no estaba completamente sola. Richard, en cierto modo, seguía a su lado, hablándole desde el papel, recordándole que la decisión de resistir no era egoísmo, sino amor. Clara dobló la carta con cuidado y la sostuvo contra su pecho. Gracias, Richard, susurró entre sollozos, porque justo cuando estaba por rendirme, me devolviste la fuerza que creía perdida. Esa noche durmió por primera vez en paz, no porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no se sentía derrotada. Había encontrado un arma poderosa, la certeza de que su lucha era justa y de que honrar la memoria de su esposo era el verdadero propósito. El amanecer llegó con un brillo distinto en sus ojos. El dolor seguía allí, pero ahora estaba acompañado de determinación. Clara Jameson ya no era una viuda indefensa, era una mujer que se alzaba desde las cenizas, lista para enfrentar a su propio hijo y al mundo entero si era necesario. El tribunal estaba repleto en la última audiencia, como si toda la ciudad se hubiese congregado para presenciar el desenlace de aquel drama familiar. Las cámaras de los periodistas apuntaban a la puerta cuando Clara entró, pero esta vez su andar no era tembloroso ni inseguro. Caminaba erguida, con el sobre de la carta de Richard en sus manos, como si llevara consigo no solo un documento, sino la fuerza de un amor eterno. La juez Eleanor Grant pidió silencio, y el murmullo se apagó. Clara se sentó, respiró profundo, y por primera vez desde que todo comenzó, sintió que tenía algo que decir. Leonard Dayes, su abogado, se levantó y pidió permiso para presentar una evidencia especial. La carta que Richard había escrito antes de morir. Los ojos de David se abrieron con sorpresa, y por un instante, su máscara de seguridad se resquebrajó. La carta fue leída en voz alta en la sala. Cada palabra de Richard resonaba como un eco del más allá, recordando a todos que el testamento no era un capricho, sino una decisión consciente, tomada con amor y responsabilidad. Conozco a nuestro hijo, y lo amo, decía la carta, pero también temo que sin guía se pierda en la ambición. Por eso confío en ti, Clara. El silencio en la sala fue absoluto. Clara, con lágrimas contenidas, observaba a David, esperando ver alguna señal de arrepentimiento, algún destello del niño que una vez había corrido hacia sus brazos buscando consuelo. Pero lo único que encontró fue la frialdad de la rabia contenida. Aún así, la carta había hecho lo que ella sola no pudo, devolverle dignidad a su lucha. La juez, tras escuchar los argumentos finales, dictó sentencia. Confirmó que la voluntad de Richard era válida y que Clara seguía siendo la única administradora de la herencia. El tribunal respeta la decisión del difunto y reconoce en la señora Clara Jameson la persona indicada para resguardar este patrimonio, declaró con solemnidad.
Las palabras retumbaron como un veredicto no solo legal, sino moral. Clara cerró los ojos y un suspiro de alivio escapó de su pecho. No era una victoria contra su hijo, porque en su corazón, perder a David nunca sería una victoria. Pero sí era un triunfo sobre la injusticia, sobre la manipulación y sobre el peso de una sociedad que la había condenado sin escucharla. Al salir del tribunal, las cámaras volvieron a cegarlo todo, pero Clara ya no bajó la mirada. Caminó firme, sosteniendo la carta en su pecho como un escudo invisible. Sabía que el futuro sería incierto, que la herida con David tardaría en sanar, si es que algún día lo hacía. Pero también entendía que había honrado la memoria de Richard, y con ello, su propio valor como mujer y madre. Esa noche, de regreso en casa, encendió una vela frente al retrato de su esposo. «Lo logré, Richard», susurró con voz quebrada pero serena. «No porque haya ganado un juicio, sino porque defendí lo que construimos juntos. Y aunque me duela perder a nuestro hijo en el camino, sé que algún día entenderá que lo hice por amor, no por avaricia». Emoticono cara llorando, en el silencio de la sala, Clara sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo. El dinero seguía allí, intacto, pero para ella ya no era una carga ni una maldición. Era un símbolo de resistencia, de amor y de memoria. Y aunque la tormenta había dejado cicatrices, Clara sabía que podía seguir adelante. Porque al final, el verdadero legado de los Jameson no eran millones en cuentas bancarias, sino la fortaleza de un corazón que se negó a rendirse, incluso cuando el enemigo era su propia sangre.